vamos a trabajar en guaraní un tema que se llama Xerete, mi cuerpo. Vamos a conocer las partes de nuestro cuerpo, como se dice en guaraní. Amae ta angare. Observo el dibujo. Vamos a mirar este dibujo. Luego nos dice Ajendu Shemboejara o Moñeero. Escucho la lectura que hace la profe. Luego, Amombita Sheakame. Aprendo lo que dice. Bueno, vamos a observar este dibujo. Tenemos aquí el dibujo de una persona. Y vamos a leer. Yo voy a leer, ustedes van a escuchar. Y en algún momento me gustaría que ustedes puedan repetir para que puedan conocer las palabras en guaraní, cómo se pronuncia y qué significa. Koba sheaka aikua. Aquí vemos que está señalando la cabeza. En esta parte nos está diciendo, esta es mi cabeza. Koba sheaka, esta es mi cabeza. Aikua. Aquí nos está diciendo que en la cabeza nosotros adquirimos el conocimiento, en el cerebro. Ahora vamos a ver otra parte de nuestro cuerpo. Koba sheresa. Y aquí está señalando el ojo. Este es mi ojo. Rojeshahanwa. Para poder verte. Koba shepire añanduhanwa. Aquí está señalando la piel. Koba shepire. Esta es mi piel. Añanduhanwa. Para poder sentir. A través de la piel nosotros tenemos el sentido del tacto. Y sentimos frío, calor y todo lo que podamos percibir a través del sentido del tacto. Koba sheretuma. Esta es mi pierna. Aguatajanwa. Para caminar. Aquí nos vamos diciendo otra parte del cuerpo. Koba sheti. Esta es mi nariz. Ajetujanwa. Para poder oler. Ha she corazón. Y mi corazón. Aquí está señalando. Rojaljujanwa. Para poder amarte. Koba shepo romomaiteijanwa. Esta es mi mano para saludarte. Y aquí viene un trabajito para poder hacer, que dice Ambosa mita i. Pinto al niño y uno las partes de su cuerpo con sus nombres. Vamos a ver si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer aquí arriba. Acá. ¿Qué es acá? Es la cabeza. Entonces vamos a unir aquí. Acá es cabeza. Voy a escribir aquí al lado para que ustedes después puedan recordar. Cabeza. Po es mano. Entonces vamos a unir po con mano. Reza, ojo. Vamos a unir con el ojo. Retuma, pierna. Entonces vamos a unir aquí con la piernita del niño. Pire, piel. Entonces podemos señalar en alguna parte del cuerpo. Puede ser aquí en el brazo, en la pierna, en algún lado, en el pie. Pero nosotros ya sabemos que pire es piel.